Yo no lo escuché, pero seguro está. Ya lo escuchamos, ahora sí. Bueno, pues ahora sí que es un gustazo, un honor, ¿no? Estar por acá de nuevo con ustedes, chicos, en esta bienvenida a este bloque, ¿no? Ahora ya encontrándolos, ¿no? En este segundo bloque, ¿no? Ya no son los, ¿cómo decirlo?, primeristas, ¿no? Del semestre anterior, del bloque anterior. Así que vaya, que da mucho gusto tenerlos por acá, ¿no? Y efectivamente, empezando precisamente, ¿no? Con lo que tenemos de nuestra materia, digo, los que ya me conocen, pues saben que efectivamente, ¿no? Me gusta darle clase a seres humanos, ¿no? Y que prendan su pantalla, porque si no nos quedamos como con fichas de ajedrez. Y créanme que también es como algo bien interesante, ¿no? Porque al fin de cuentas uno vaya que sí los memoriza, ¿no? Con el rostro, y más que con estas fichas de ajedrez con ADS, MRG, etcétera, ¿no? Parecen como si fueran marcas de General Motors o algo así por el estilo, ¿no? Y uno ahí no hace clic, así que les diría, sí, por favor, esa es la parte en la que a distancia podemos socializar. Es de las pocas cosas en las que podemos socializar, ¿no? Así que les diría, adelante, ¿no? Quienes no sean tímidos, quienes no usen rebozo, ¿no? Quienes de alguna manera, pues, ¿cómo decirlo, no? Les guste socializar, es el momento precisamente para hacerlo, ¿no? Para que así nos conozcamos, ¿no? Así que bueno, ¿cómo decirlo? Pues comencemos efectivamente. ¿Quién está por acá, no? Hay varios de ustedes que efectivamente sé que sí, ya les he dado clase, otros que no, ¿no? Entonces, de alguna manera, para los que no saben, pues, quién está acá al frente, quién es Mauricio Porras, pues me presento. Es la clase que de alguna manera, ¿no? También nos piden que hablemos de nosotros, ¿no? Es decir, de nuestro yo. Así que voy a platicarles un poquito de quién está por acá, por qué en esta materia, ¿no? Tal cual de cine, de narrativas cinematográficas, es que estoy aquí con tanta, ¿cómo decirlo?, pasión por el cine, ¿no? Así que déjenme tomar un poquito de agua y empezamos por ahí. Bueno, he de decirles, curiosamente, que mi licenciatura es en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ahí en CEU. La hice en aquellas épocas en que polulaban los dinosaurios por aquí en estas tierras, ¿no? Y de alguna manera, en aquel tiempo en el que eso sucedía, en el plan de estudios de la carrera, además de que ya llevabas materias de cine, ¿no? Al final, en los dos últimos semestres, es decir, en el último año, te daban la oportunidad de elegir materias opcionales, es decir, tú elegías las materias que tú quisieras. Entonces, yo elegí todas las del área de producción, es decir, todo lo que tuviera que ver con audiovisuales. Entonces, de alguna manera, tomé más materias de cine, más materias de televisión, y en eso fue en lo que me enfoqué todavía más. De alguna manera, por eso es que si ya tenía mi pasión por el cine, justo al estudiar comunicación, vaya que todavía se incrementó mucho más. Por si fuera poco, hice mi tesis de titulación en la licenciatura sobre los tres colores de Kieslowski en un análisis comunicacional y psicoanalítico. Entonces todavía me enfoqué más en el cine precisamente, ¿no? Y sobre todo también en psicoanálisis, que ahí es justo donde iba y donde está mi tirada en el punto de hoy, ¿no? Al día de hoy. ¿Por qué? Porque también en la carrera llevábamos varias materias de psicología y curiosamente tenían que ver con el ángulo del psicoanálisis, justo por lo que lo puse en la tesis y por lo que después seguí tomando cursos, seminarios, talleres, ¿no? Y demás, diplomados, hasta que llegó el momento en el que dije, bueno, y pues si ya me empapo tanto de esto, ¿por qué no estudio para ser psicoanalista, no? Y lo hice, ¿no? Me aventé 6 años estudiando mi formación como psicoanalista en el Centro de Estudio Psicoanalítico en la Narvarte, CEPSIMAC, y después de eso todavía me aventé la maestría otros 2 años estudiando psicoanálisis, ¿no? También en la sucursal Aguascalientes, ahí fue donde hice mi maestría. Y además de esto, por si fuera poco, gracias a mis más de 25 años en la docencia, el año pasado, el World University of Science me nombró como doctor honoris causa. Y pues bueno, pues me siento muy halagado precisamente por eso y lo comparto por acá precisamente con ustedes, ¿no? Y que de alguna manera he de decir que haya todo esto, ¿no? En mi formación profesional, no sé quién por ahí como
le dolió mi formación profesional y está por ahí llorando. Si nos pueden cerrar el micro, no, por favor, por ahí quien lo tenga abierto, no seguramente alguien por ahí que acaba de llegar, déjenme ver por acá si los puedo cerrar, pero parece que no. Creo que ahora en las opciones que tenemos por acá no viene el cerrar micrófonos. Ah, bueno, ya por ahí alguien lo cerró, así que bueno. Entonces, bueno, lo que les decía es, y con todo y lo que rimbombante que puede sonar eso, no, créanme que para nada así son mis clases, ¿no? Mis clases, justo lo que yo trato de hacer es aterrizar el conocimiento, ¿no? Yo sé que efectivamente hay otros de mis compañeritos que sí, que tienen como ciertas saberes y títulos, etcétera, y sí se quedan como en el Monte Olimpo, ¿no? A mí no me interesa, ¿no? A mí me interesa efectivamente aterrizarles el conocimiento y de una forma sencilla, ¿no? Como lo decían las abuelas, con peras y manzanas, ¿no? Para que eso efectivamente se entiende, para qué lo dejamos allá arriba, ¿no? Así que bueno, esa es como mi mirada. Ahora, eso en cuanto a la parte académica. En cuanto a la parte profesional, vaya que también he tenido como otro desglose por ahí de muchas diferencias, ¿no? En sí puedo decir que empecé a laborar ya como comunicólogo, trabajando como reportero de cultura y espectáculos en Bancomex, en la revista de Bancomex, en el Banco de Comercio Exterior. Curiosamente, me tocaba cubrir, ¿no? Como siempre lo digo, ¿no? El libro de poesía de Juanito Pérez en Iztacalco, ¿no? Y en esa mañana nos tocaban tamales, mole, ¿no? Atole, a veces hasta pozole te daban, ¿no? Había veces que hasta te hacían huevos revueltos así en vivo y de todo color, era bien interesante, ¿no? Era bien chistoso. Y a las horas, en esos mismos tiempos, ¿no? Te decían que Ricky Martin acababa de sacar su disco, que iba a haber conferencia, te tenías que lanzar a la disquera en Polanco y te tocaban canapés y champán, ¿no? Entonces era contrastante, ¿no? Los Méxicos que conocías en ese momento y era muy, muy padre. Conocías gente de todo tipo, ¿no? Desde los que te hablaban superñero hasta los que, híjole, eran unos ingreídos de lo peor, ¿no? Pero también era bien padre convivir como con todo ese mundo. A mí me encantaba. A la par, precisamente que estaba haciendo mi licenciatura y haciendo el servicio social también en ese último año, hice mi servicio social trabajando como profesor adjunto, es decir, como ayudante de profesor. Y desde ahí empezó mi docencia, empecé una vez terminado, ¿no? Bueno, ya con el título, empecé a trabajar en la UNAM, ¿no? Dando clases de semiótica, teoría del discurso, teoría de la imagen, introducción al estudio del lenguaje, y estoy seguro que me falta alguna materia que no me acuerdo en este momento. Estoy segurísimo, pero bueno, quién sabe por qué mi inconsciente no quiere acordarse. Trabajaba en escolarizado, en el sistema escolarizado, trabajaba también en el SUA, dando clases los sábados, cada 15 días, en el sistema también a distancia, que ahí fue donde conocí el Moodle, con lo que nosotros trabajamos, ¿no? En nuestra plataforma. Y también ahí fundé mi taller de cine de arte y psicoanálisis, ¿no? Que a la fecha la llevo ya en otro lugar, ya no en la UNAM, y analizo películas precisamente tomando como herramienta el psicoanálisis, ¿no? Demostrando por ahí cuáles son como esos caracteres, ¿no? Que tiene el ser humano, ¿no? Y que por ahí se interpretan también en ciertas obras del cine. Ahora he de decir también, no solamente he trabajado en la UNAM, ahí estuve trabajando por más de 20 años, estuve también en la UAM Xochimilco dando taller de cine, estuve en el TEC de Monterrey también dando introducción al lenguaje, que ahí realmente me gustaban más las instalaciones que otra cosa, te pagaban lo mismo que en cualquier escuela, pero te ponían muchísimas tareas, ¿no? Había que tomar cursos, calificar un montón de cosas, etcétera, y ahora ya ni siquiera están las instalaciones, ¿no? Después del temblor las demolieron todas. Y están construyendo otras bien modernas, ¿no? Lo que sé. También en la UIC estuve dando un taller de cine, eh, también la materia de análisis de mensajes. En el SEC Pedregal, el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación en el Pedregal, ahí estuve 6 años dando clases en las carreras de comunicación, publicidad, relaciones públicas, cine y diseño, si no me equivoco, son las que estuve dando clase. ¿Qué materias di? Di seminario de cine, historia de cine, guión cinematográfico, guión literario, semiótica, literatura universal, literatura latinoamericana, hasta donde por ahí me puedo acordar. Y vaya que lo que más aprendí ahí fue sobre publicidad, que era el ángulo más importante, bueno, sigue siendo el ángulo más importante de esta escuela.
Y creo que en cuanto al currículum de escuelas es lo que estuve haciendo. Bueno, pero en la actualidad también. En la actualidad estoy en el Instituto Psicoanalítico Mexicano, no, en el Instituto Psicoanalítico Netzahualcóyotl, dando clases en la formación de psicoanalistas, también alguno que otro seminario de psicoanálisis. Mi taller, precisamente de cine de arte y psicoanálisis, anda por ahí. Y actualmente también en el Colegio Michel Foucault, donde se especializan en maestrías y doctorados en psicoanálisis, ¿no? Así que bueno, eso es como lo que hago. ¿Y por qué es que estoy por acá, no? Porque ya como pueden darse cuenta, pues vaya que mi pasión está muy en el psicoanálisis y muy en el cine también, ¿no? Para mí, hablar de cine sin psicoanálisis como que no va, ¿no? Es inevitable juntar a los dos, ¿no? Así que bueno, por eso es que estamos por acá, ¿no? Reunidos en esta materia. Y bueno, eso en cuanto a esa parte, en cuanto a qué es lo que yo he hecho en cuanto a mi currículum, en cuanto a la cuestión profesional y académica. Y pues bueno, les diría, ¿no? De alguna forma, no sé, ya ustedes están en este segundo bloque, ya son experimentados en el IRC y en el módulo, ¿no? Entonces, no sé si tengan todavía pues de alguna forma dudas de la plataforma o algo por ahí que quieran preguntar antes de que empiece precisamente con los elementos de la materia. Bueno, veo que por acá tienen como varias participaciones, dice Daniela Ramírez. Hola, profesor, buenas noches, un gusto compartir de nuevo. Saludos, Daniela. Una disculpa, voy saliendo del trabajo y estoy en el transporte público, por eso no enciendo mi cámara. No se preocupe, yo sé que sí. No, en esta ciudad todo el mundo andamos atravesando, ¿no? Infinidad de kilómetros, así que sí, no se preocupe y pues va el saludo de vuelta. Buenas noches, ¿no? Y pues bueno, no sé, dudas, comentarios, algo que quieran decir, no sé, de la plataforma, otras cosas, antes de que me meta en materia ya de nuestra materia, precisamente, ¿no? ¿No? Creo que Eric por ahí levantó la mano o algo así, adelante. Sí, se me escucha bien. Sí, adelante. Sí me escucho bien, sí. Bueno, buenas noches a todos, compañeros, profesor, y actualmente no tengo ninguna duda, no hay ningún inconveniente y yo diría que puede dar iniciada la clase. Ok, gracias por las indicaciones por ahí. Pues bien, veo por acá que Jared Díaz nos está diciendo que está tomando mate, así que salud, efectivamente, ¿no? Yo ando tomando agüita nada más, ¿no? Porque para estas horas, si la garganta ya después de tantas clases ya no te funciona tan bien. Y cuando uno menos lo sabe, ya están atosiendo. Así que salud a los que traen por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que yo les diría, ¿no? Yo por acá siempre para estas cuestiones de las clases sincrónicas tengo o mi café, que ya me lo tomé, o mi agüita, o mis galletas, ¿no? Etcétera, para estar como en función de todo este show, ¿no? Así que les aconsejo en las sesiones sincrónicas por ahí también tener como lo suyo para estar como más entretenidos, ¿no? En estas cuestiones de nuestras reuniones. Bueno, ahora que sin más, ¿no? Ya que estamos en nuestra materia de cine, precisamente, pues entremos de a qué hay precisamente con el cine. Y lo primerito que yo quisiera mostrarles, ¿no? Antes de otra cosa es qué hay con el lenguaje cinematográfico, ¿no? Muchos por ahí luego me dicen, pero es que hay que otros conceptos, etcétera. Sí, pero el lenguaje cinematográfico, si no lo empezamos a trabajar, es para que me entiendan como si estuvieran en segundo, tercero de primaria y todavía no se supieran ni las vocales. Entonces, es así de indispensable. Y de aquí en adelante van a darse cuenta que efectivamente, una vez que sepan lo que es el lenguaje cinematográfico, no van a poder ver una toma en una pantalla sin decir qué toma es y si realmente lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. El lenguaje cinematográfico, es decir, es algo que nosotros ya tenemos antes de que nos lo definan, porque inclusive cuando no nos dan la información que necesitamos saber en la pantalla, reclamamos que no nos la dieron bien. Es decir, ay, esa toma debió haber sido más cerca. Esta toma no supe si estaba llorando o no estaba llorando el personaje. Como que no supe en qué ciudad estábamos, ¿no? Si es una toma muy amplia. No supe qué pasó, o sea, que la mató con un cuchillo o eso era un martillo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros reclamamos sin saber del lenguaje cinematográfico. El lenguaje cinematográfico organiza las tomas para que nosotros escojamos cuál es la que va mejor
con la significación que le queremos dar a esa escena. Y a lo mejor hasta podemos hacer varias tomas para una misma escena. Entonces, eso es lo importante. ¿Qué se quiere decir? Y de acuerdo a lo que se quiera decir es que vamos a escoger qué toma o tomas son las que se necesitan, ¿no? Por ahí bienvenidos a los que andan llegando precisamente a estas horas, ¿no? A convivir por acá. Ahora, ¿qué hay con el lenguaje cinematográfico? Voy a irme un poquito como a la historia del cine. Quiere decir también que mucho de nuestra materia tiene que ver con qué hay con la historia del cine y al final vamos a ver más como qué hay en cuanto a cómo crear guiones y guiones sobre todo literarios. Habrá uno que otro ejercicio en que nos planteen algo como un guión literario y cinematográfico. Pero les diría, ahorita ni se preocupen, ¿no? No se empiecen a angustiar. En su momento ya verán que, ¿no? Con esas actividades, ¿no? Así que bueno, de alguna manera lo que sí les diría, ¿no? Como todos lo saben, ahorita en sí como la única actividad que tendrían que hacer es la de presentarse en el foro de presentación, ¿no? Es lo que habría por ahí. Y ya les agradezco a varios que por ahí se han presentado y les he devuelto, ¿no? El saludo. Bueno, ahora, regresando precisamente a qué hay con la historia del cine y el lenguaje cinematográfico. Si han visto ustedes las primeras tomas del cine, sobre todo las tomas de los hermanos Lumière, ¿no? Pues se darán cuenta de que realmente no había como una intención, ¿no? No había pues alguna razón de que las tomas estuvieran ahí, más que grabar algo. Era lo único, ¿no? Es decir, la primera grabación que tuvo el cine, ¿no? Y que si nos vamos a un lenguaje más purista, sería la filmación. La primera filmación que tuvo el cine es la salida de los trabajadores en la fábrica de los Lumière. En la fábrica de los Lumière ellos tenían una fábrica de equipo fotográfico, es decir, cómo tomar fotos. Por eso es que los Lumière pudieron crear la primer cámara cinematográfica, el cinematógrafo, porque ellos tenían la fabricación de elementos, precisamente ahora sí que en su propio taller, ¿no? Para lo que se les fuera ocurriendo. A diferencia de otros que estaban pensando en eso mismo, pero no tenían todas las habilidades y el equipo y el tiempo para poderlo hacer. Ellos sí. Entonces, bueno, regresando a las tomas de los Lumière, si se fijan, eran tomas como muy abiertas. Vamos a ver que esas tomas se llamaban panorámicas o quizá todavía en español eran como planos generales, ¿no? Amplios. Entonces, era mostrar o una ciudad, o en ese caso de la primera toma cinematográfica era la fábrica completa y viendo cómo entraba y salía la gente, ¿no? A la hora del término de la jornada, ¿no? Pero no había como una intención, y si la había no se notaba. ¿Por qué? Porque para eso es que está el lenguaje cinematográfico. Si necesito ver que una toma me conmueva porque un personaje está llorando, necesito entonces hacer una toma muy cercana. No puedo dejar una toma de una ciudad porque no se va a notar. Y eso es algo que a ellos todavía no se les ocurría. Ellos lo que querían dejar asentado es que habían encontrado la manera en la que la cámara podía grabar la realidad en movimiento. Algo que les interesaba mucho a los Lumière era en sí poder grabar el movimiento del mar. Esa era la intención que tenían los Lumière. Vivían en León, Francia, ¿no? Que estaba a un lado del mar, y lo que les interesaba era grabar las olas del mar en movimiento, ¿no? Porque en cámara, pues vaya, se veían muy bonitas, ¿no? En una cámara fotográfica, pero ellos decían, bueno, ¿y cómo le hacemos para grabar efectivamente lo hermoso que se ve el mar, ¿no? Así que bueno, veo por el chat que por acá están participando en algo, dice, buenas noches, grupo, aquí Ricardo saliendo de la tienda. Bueno, pues qué bueno que ande saliendo, qué bueno que está por acá. Y bueno, entonces, ese era el punto precisamente con los Lumière. No había una intención más que poner la cámara encima de un tripié y dejarla grabando, ¿no? Hay inclusive hasta tomas de ellos en París, en donde la gente se acercaba a ver qué era con ese aparato, ¿no? Y preguntaban, bueno, ¿qué hay? E inclusive hasta te bloqueaban la toma, ¿no? Porque se acercaban así de, ¿y esto qué es, no? Ahora sí que esos preguntones franceses ahí, ¿no? Parisinos, curiosamente. Esto sucedió por muchísimo tiempo. Cuando los Lumière se empezaron a dar cuenta de que a la gente le interesaba el cine, empezaron a hacer chistes, pero no había también mucha diferencia.
lo que hacían era simplemente como encuadrar la cámara en una toma en la que fuera como un plano general y se pudieran ver varias personas, ¿no? En la misma toma haciendo chistes, ¿no? Como de las más famosas era el regador regado, que le tienen pisada la manguera y de alguna manera sueltan el agua y él mismo se moja la cara, ¿no? Estas tomas de la llegada del tren, que pareciera que el tren se iba a ir enfrente del público, ¿no? Y no había realmente como otra intención, ¿no? Más que hacer esos chistes. Además, he de decir que en esos momentos las tomas, o más bien esos chistes de los Lumière, no duraban más de 30 segundos. Si había uno que durara ya 45 segundos, era bastante. Lo digo también para que tomemos en cuenta de que el público no estaba acostumbrado a ver películas. No sabían, ¿no? Qué es lo que había ahí y no tenían como la paciencia para ver realmente algo que durara más de 30 segundos. Entonces lo que los Lumière empezaron a hacer fue mostrar las tomas que tenían de ciudades, de países, y entonces, Walter, en un momento te doy la palabra, ni sabía que andabas por acá, saludos. Entonces, de alguna manera, ¿cómo decirlo? Empezaban a hacer estas tomas, esos chistes, y las intercalaban en los shows, ¿no? Para que la gente estuviera precisamente ahí animada, precisamente viendo estas tomas, ¿no? Y empezaran a interesarse en eso. Así que, Walter, adelante, si quiere hablar. Adelante. Creo que Walter se nos fue para otro lado, pero bueno, le damos la palabra por ahí cuando se aparezca, ¿no? Y es, ¿cómo decirlo? Muy interesante, de alguna manera, que así es como fue evolucionando el cine poco a poco. No había, no a lo que voy, un lenguaje, simplemente era dejar la cámara ahí. Cuando me refiero al lenguaje cinematográfico es tomas distintas, planos distintos, que quieren decir algo precisamente en el cine y que de alguna manera nosotros ya las conocemos y las exigimos. Ahora, ¿quién de alguna forma trae el lenguaje cinematográfico? ¿Quién lo crea? Justamente es D.W. Griffith. Voy a escribirlo por aquí. D.W. Griffith. Es precisamente el personaje que dice, pues es que sin tomas como que esto se hace todo un lío, ¿no? Griffith precisamente, ¿no? Buen rato estuvo trabajando, haciendo de todo en producciones cinematográficas y justo cuando le tocó estar armando guiones, dijo, es que no podemos hacerlo así, ¿no? O sea, realmente era como al aventón. A ver, ¿quién se le ocurre, no, pasar un puente? ¿A quién se le ocurre grabar un caballo? Y entonces yo lo pienso de una forma, pero el director la piensa en otra, y entonces estamos así como que complicándonos a ver en cuál hacemos, ¿no? Y él dice, no, saben que esto necesita un orden, ¿no? O sea, no podemos así como que a la hora de la hora imaginarnos a ver qué toma va a ir, ¿no? Y no podemos plantear de alguna manera el dejar la cámara todo el tiempo fija, ¿no? Porque eso se vuelve, pero sí, muy aburrido. Walter, por acá nos estás diciendo cosas. Dice, quería recordar la escena del tren que la gente salió corriendo del cine. Efectivamente, sí, la llegada del tren, ¿no? Es lo que hablábamos, ¿no? Y que donde fuera que se proyectara, la gente pensaba que el tren se les iba a ir encima, ¿no? Y ahorita que lo estás diciendo también, Walter, precisamente, justo en lo que sería nuestro directorio y también en el foro de dudas, por ahí estaré poniéndoles de vez en cuando, ¿no? Fragmentos de estas películas y también en la clase estaré trayéndoles sobre todo películas de las que vayamos a hablar, porque estoy seguro que va a haber muchas en las que yo voy a estar bien contento, ¿no? Hablándoles de la película, etcétera, lo importante que es en la historia del cine, pero muchos de ustedes no las conocerán. Entonces, vaya que efectivamente sí, ¿no? El traerlas por acá, aunque sea como en algún tráiler, en algún corto, etcétera, va a ser otra cosa, ¿no? Va a ser aterrizar precisamente ese pensamiento, ese discurso. Dice, o el caso de la historia de una nación, ¿no? El nacimiento de una nación que dura 1000 años. Sí, dura como, ¿qué es? 3 horas, si no me equivoco, que fue la primera película tan grande, ¿no? El largometraje tan grande, que podemos decir el puntito negro, el frijolito en el arroz de D.W. Griffith es que era bien racista, ¿no? Entonces, en el nacimiento de una nación, lo interesante es que habla de la supremacía blanca, ¿no? Habla del Ku Klux Klan. Pero vaya que lo que nos queda en claro y lo que vale la pena del nacimiento de una nación es el lenguaje cinematográfico. Él ahí ya utiliza que es las tomas, ¿no? Quieren decir algo.
que no solamente de alguna manera, no, sí, por ahí Ricardo, ahorita le doy la palabra a Israel, también por ahí que quieren hablar, por supuesto, sino que conjuntar ciertas tomas con cierto ritmo y de cierta manera me van a crear ciertos sentimientos, cierta expresión. Y no va a ser lo mismo hacerlas nada más porque sí. Algo se quiere decir y algo se tiene que mostrar, ¿no? Unas tomas que a mí me encantan, por ejemplo, del nacimiento de una nación, es las tomas inclusive del viejo oeste, ¿no? Donde se ven, ¿no? Precisamente esas tomas amplísimas, ¿no? Y los caballos de estos miembros del Ku Klux Klan al menos se ven como nuestras palabras, aquí nuestros nombres, ¿no? En la pantalla, y solamente viéndolo en una pantalla larga vemos efectivamente grande qué es lo que está por ahí, ¿no? Diciéndose. Espera un momento porque tenemos a varios que quieren hablar, ¿no? Entonces vamos a poner a Ricardo, a Israel y por allá a Walter, ¿no? Precisamente para llevar como el orden, ¿no? Así que adelante, Ricardo, ¿qué hay? También Walter, sí, despuesito de Israel damos la palabra a Walter. ¿Qué hay por ahí, Ricardo? ¿No? Se nos fue Ricardo, no anda por acá. Bueno, pues ya. ¿Se me escucha? Creo ya, ahí está Ricardo, ya lo escuchamos, adelante. Hola chicos, una duda, profesor. Entonces ahora sí podemos decir, ahora sí que esto sí es cine, lo que estamos documentando, en plena así alterando la realidad un poco. Pues de alguna manera podemos decir todo lo que he hablado es cine, ¿no? La cuestión es que tiene diferentes momentos de cine, ¿no? ¿Qué pasó? Es que, bueno, como los documentos que han hecho de la bomba nuclear y todo eso, entonces no sé si eso sería una alteración de la realidad o algo así como de los 70s, o 60s más o menos, de las primeras cámaras. Pues bueno, ya digamos que el cine empieza desde 1894, es que está por ahí el cine, ¿no? Así que desde ese momento sí, ya hay cine, ¿no? Desde ese momento quizá está en sus pininos el cine, no está organizado, pero ya es cine precisamente, ¿no? Así que vamos a ir viendo precisamente en nuestra materia cómo el cine va creciendo, cómo el cine va evolucionando. Digo, aquí lo acabamos de decir con los, ¿cómo decirlo? Con los hermanos Lumière. Ellos de tomar fotos pasan a darle movimiento a ese celuloide, ¿no? A ese rollo fotográfico, ¿no? Que solamente tomaba fotos, le dan movimiento al cine. Son los orígenes, pero ya eso es cine. Ahora, lo que sí podemos decirlo también, algo que alcancé a escuchar por ahí contigo, Ricardo, es que son como los antecedentes también del cine documental, sin que ellos se dieran cuenta, porque lo que estaban grabando sí era parte de una realidad, ¿no? Querían grabar lo que estaba sucediendo ahí, pero a diferencia del cine documental, es que no había un objetivo. El objetivo simplemente era poner la cámara sobre un tripié y grabar lo que pasara. En un documental lo que se trata es grabar un personaje, alguna situación, demostrar que algo está sucediendo, ¿no? Ya hay un objetivo, ya hay, digamos, como una planeación. Con los Lumière no había nada más que poner la cámara ahí, que se demostrara que eso estaba grabando, ¿no? Y después llevar la cámara a diferentes partes del mundo para que efectivamente se conociera ese mundo por todos lados, ¿no? Eso fue como algo muy, muy lindo de los Lumière, que inclusive vinieron sus enviados a México. Y he de decir que además de grabar, ¿no? En muchísimo, el personaje principal que los Lumière, los enviados de los Lumière grabaron aquí, era Porfirio Díaz, inclusive grabaron también en el Colegio Vizcaínas en el centro, ¿no? Que en aquel tiempo solamente era un colegio de mujercitas, ¿no? De niñas, las grabaron haciendo ejercicios con sus vestidos larguísimos de ese tiempo, ¿no? Que llegaban hasta las mangas, hasta las mancuernas y hasta los tobillos, ¿no? Y las pobres que haciendo sus tablas gimnásticas, ¿no? Con esa vestimenta y de negro además, ¿no? Y así las grabaron, ¿no? En los patios del Colegio Vizcaínas. Ahí por ahí lo pueden encontrar precisamente en la Filmoteca de la UNAM. Y pues bueno, ¿no? Eso era lo que de alguna manera tenían ellos. No había un objetivo, no había una planeación, pero ya lo estaban grabando, ¿no? Ok, bueno, por ahí vámonos con Israel, después Walter. Así que adelante, ¿qué hay por ahí, Israel? Sí, bueno, no sé si ya me escucho. Sí, ¿cómo no? Sí, ok. Dando luz a lo de Ricardo, creo que no leyó su comentario que mencionaba y creo que quería preguntarle en específico sobre la influencia de la cámara en el documental, de lo que se habla de cómo el hecho de poner una cámara, por ejemplo, grabando a un animal, modifica ya la realidad. Eso es lo que él quería más que nada mencionar, creo.
Pero bueno, en cuanto a lo que yo quería mencionar en sí, es o preguntarle más bien, es ¿por qué cree que el lenguaje cinematográfico no varía en Asia, por ejemplo, en Rusia o en países donde el lenguaje escrito no precisamente lleva el mismo sentido que nosotros conocemos en Occidente, ¿no? ¿Cómo es posible que, o sea, porque uno pensaría, o yo pensaría más bien, no sé la demás gente, que el lenguaje que nos forma, la forma de escribir, la forma de leer, es lo que nos forma en esa lectura de la, en general de todo el mundo, ¿no? O sea, siempre cuando vemos un cómic lo leemos de izquierda a derecha, cuando leemos un cómic japonés es complicado, o por lo menos para mí es complicado recordar que es de derecha a izquierda, y sin embargo el lenguaje cinematográfico parece ser, o desde mi punto de vista parece ser universal, a pesar de que sí hay una influencia clara, por ejemplo, en las tomas de Kurosawa o de Krzysztof Kieslowski, muy diferente a la que usa un director americano. Sí existe coherencia por ejemplo, en los planos a la hora de seguir, que una persona voltea a la derecha y sabemos que la siguiente va a voltear hacia la izquierda, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Porque si volteara hacia la derecha estarían viendo a alguien más, ¿no? Sí. Y bueno, yo sé que esos errores son los que cometemos cuando hacemos los primeros, Sí, que las primeras grabaciones, viendo ¿no? todos hacia el mismo lado y no habiendo una confrontación o Sí. todo eso, ¿no? O usar una contrapicada en el momento en que posiblemente no era lo más adecuado. Sí, pero que tiene hasta su intención, digamos así, es algo que también hacían los surrealistas con toda la intención. Claro, ¿no? sí, claro. Sí, te puedo pero decir. ¿cómo es que no cambia ese lenguaje en las culturas? Es muy interesante porque es algo que precisamente les nombraba como al principio, Israel, ¿no? Yo también, qué gusto saludarte por acá. De alguna manera, digamos, ¿no? Estamos ya, ¿cómo decirlo? Con un lenguaje inconsciente de lo visual. Y estemos en la cultura que sea, queremos que visualmente nos den la información comunicacionalmente como queremos que nos la den. Digo, vamos a ponerlo así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, voy a traer algo así como bien absurdo, ¿no? Aquí tengo una receta de uno de mis perros, ¿no? De un veterinario. Entonces, si quiero leer la receta, no la puedo leer a esta distancia, ¿no? No la puedo leer hasta acá. Si quiero saber, ¿no? Cómo se llama mi perro, necesito leerla hasta acá. Entonces, eso es lo interesante. Si voy a decir algo en la pantalla, cada ángulo, cada movimiento tiene un sentido y una razón. No puede ser nada más porque sí. Es muy diferente, ¿no? El que yo lo salude por acá de esta forma a que yo ponga la mano así. Porque si se fijan aquí parece que estoy negando, ¿no? El que me puedan ver. Para mí sería así como que, ay, qué saludote les mando, ¿no? Pero parece que estoy negando también. Entonces, para más muchos que inclusive no hablaran español, si ven una toma así, pues parecería que lo que quiero es tapar la cámara, que me dejen de observar, ¿no? Entonces, todas las tomas tienen un sentido. Y es bien interesante que aunque sea la cultura que sea, exigimos que nos las muestren. Ahora puedo decir, también sobre todo, más como en el cine, que no lleva como un gran sentido comercial, ¿no? De alguna manera rompen como con muchos de esos estigmas del lenguaje cinematográfico, pero con una intención. Si vemos que hay una toma en la que hay un asesino que le gusta deshacer el cuerpo de alguien, verlo en primer plano sería algo muy, muy fuerte. En cambio, si hago un plano general y amplio de este hombre que pareciera que está desollando a alguien, de lejos es más accesible que hacerlo de cerca, ¿no? Entonces, de lejos puedo poner un maniquí o otra cosa que parezca un cuerpo humano y me la voy a creer. En cambio, desollar, ¿no? A un, ¿cómo decirlo? A un maniquí en un close-up, en un extreme close-up, pues vaya que sería muy absurdo porque cualquiera se va a dar cuenta, ¿no? Entonces, de ahí va precisamente como el juego también con todas estas cosas, ¿no? Hay una intención y es inevitable porque podemos decir, afortunados somos los que podemos ver y ya viendo, exigimos efectivamente eso, ¿no? Vamos a sacarlo como de contexto, vamos a ponerlo quizá, ¿no?
como diría Lacan y Freud, en el contexto del amor. Si uno está enamorado, pues quieres ver al amado, a la amada de cerca, ¿no? Quieres ver el rostro de lo que inspira esa pasión, ¿no? No quieres ver el rostro tú parado en una esquina y tu amor en la otra esquina, ¿no? Hay diferencias, ¿no? En cambio, si queremos mostrar la desesperación de dos enamorados que se quieren encontrar en la calle, el ver efectivamente que uno y otro corren en esa banqueta, ahí sí nos está mostrando esa desesperación, ¿no? Y ya cuando se encuentran, entonces podemos mostrar planos que sean más cerca para ver el rostro de uno y otro, ¿no? Ahí nos dice otras cosas, pero es interesante porque así como lo dices, tanto Akira Kurosawa como lo haría Martin Scorsese, utilizarían los mismos planos, eso sí, ¿no? Así que por eso podemos decir también que el lenguaje cinematográfico, séase la cultura que sea y séase el lenguaje que se tenga, es un lenguaje, ¿no?, universal, ¿no? Es bien, bien interesante, ¿no? Por ahí en algún momento les diría, ¿no?, ya que muchos de ustedes constan como de estas plataformas, ¿no?, de Netflix y HBO y Disney y no sé cuántas más, ¿no? Pónganse a ver de repente una película que no tenga que ver con nuestra cultura. Pónganse a ver algo ruso, algo polaco, algo tailandés, ¿no? Sobre todo todavía más contrastante, ¿no? Y véanla sin audio. Y van a ver que aunque no haya un lenguaje, ¿no?, en el idioma, ¿no?, en el audio, ustedes van a ir entendiendo la trama. Por supuesto, no al 100%, pero la van a ir entendiendo gracias a ese lenguaje cinematográfico, ¿no? Digo, el lenguaje cinematográfico quizá, ¿cómo decirlo?, más común que podemos encontrar es en las telenovelas mexicanas. Es el que nos enseña precisamente qué es el lenguaje cinematográfico, pero llevado a cualquier cosa, ¿no? Es lo que podemos decir. Esas producciones que al menos en nuestro país son tan folclóricas y tan ávidas, ¿no? De alguna manera es lo que nos ha enseñado cómo ver en la pantalla, por más que lo neguemos, ¿no? Entonces, hasta cuando vemos, ¿qué será ahora Games of Thrones, ¿no? Cuando vemos, ¿qué será El Señor de los Anillos, ¿no? Y alguna película más especializada, ¿no? Lo que queremos es que nos muestren la información como ya nos la enseñaron en otras producciones, que así se ve, y así lo queremos narrar, ¿no? Es lo que podrá decir, así que espero por ahí haberte respondido un poquito, Israel, ¿no? Y veo que por acá en el chat tienen más cosas, ¿no? Pero vamos a hablar precisamente, Walter quería por ahí decir algo así que nos tiene deseante desde hace rato que no contestaba, así que si anda por ahí, Walter, adelante. ¿Qué quería decirnos, oiga? Platíquenos. Hoy creo que Walter se nos fue otra vez. Así que a ver, vamos a ver por acá ahorita que regrese. Déjenme ver qué es lo que están ustedes poniendo por acá en el chat. Dice Gabriela Gama, no sé si tenga que ver, pero recuerdo que mi mamá me contó sobre una película de la Pasión de Cristo, donde en la parte final una señora falleció de la impresión cuando él se encuentra en la cruz. Pues, quién sabe, hay muchas versiones de la Pasión de Cristo y puedo decir, híjole, y vaya que se lucen en esa cuestión de la crucifixión, ¿no? A mí me tocó, yo recuerdo, no se murió nadie, ¿no? Tenía yo creo que como por ahí de 12 años, no sé qué producción de La Pasión de Cristo había, pero era como la película de La Pasión de Cristo en ese momento. Me tocó que, quién sabe cómo, ya saben eso de nuestra cultura mexicana, se supone que no podían entrar menores de 12 años, ¿no? Y había pues una chiquita, yo creo que como de unos 6, 7 años, no creo que ni llegara a los 8, la verdad. Y pues cuando descubrimos que estaba ahí esta peque, pues cuando están crucificando a Cristo, ¿no? Sus papás, estaba flanqueada por sus papás, ¿no? Que se ve que estaban cuidando las imágenes, pero estaba tan buena la escena y estaba tan fuerte que se ve que se clavaron en la escena y hasta que ella se levanta de la silla y empieza a gritar, ¿no? Pues como buena peque, ¿no? Buena chiquita. ¿Por qué le hacen eso a Cristo? Él es bueno, no puede ser. Entonces todos así como de, ay, en la torre, ¿no? Sí, pobrecita, pues aquí sus papás ya le ocasionaron todo un trauma, ¿no? Si le habían contado la historia de Cristo, esta, pues vaya que ya se la creyó totalmente, ¿no? Y pues sí, su papá, pues por supuesto que tuvo que sacarla de ahí, ¿no? Así que de alguna manera, pues podemos decir, sí, de lo que se trata mucho en el cine es que nos la creamos, ¿no? Y podría decirlo, que por más poco presupuesto que tenga una producción, sí te creas lo que está ahí. Ustedes de alguna manera también, creo que conmigo por ahí llevaron varios de ustedes que corrientes críticas del siglo XX, ¿no?
Entonces por ahí recordarán, y lo hemos visto varias veces, que Aristóteles decía, es que una representación, ¿no? O una historia te debe de crear catarsis. ¿Qué es esa catarsis? Te debe de conmover. Si no, como que, pues, ¿para qué la leíste, no? ¿Para qué se llevó a cabo esto, no? Y pues precisamente el cine también es así, ¿no? Cuando una escena está bien hecha, terminas odiando al malo, y ese es el papel, aunque nos dé tanto coraje, ¿no? Terminas enamorándote del personaje, ¿no? Terminas cantando con ellos bajo la lluvia, ¿no? Terminas de alguna forma, ¿no? También gritando, Jesus Christ, Superstar, ¿no? Y más cosas por ahí, ¿no? Eso es lo que te debe de ocasionar el cine, al igual que el teatro, al igual que la literatura, ¿no? Bueno, por acá, pues estaba Walter, no sé si Walter ande por ahí, ya no ha aparecido, no regresó Walter, pues quién sabe dónde andará. Así que bueno, déjenme continuar un poquito con el chat y creo que Jared andaba por ahí, si no me equivoco, fue por ahí quien levantaba la mano. Entonces, espérenme un momento, dice Juan Carlos, lo que diferencia el cine de otras artes es el montaje. Pues de alguna forma, sí, ¿no? ¿Qué hay en cuanto al montaje? En cuanto a qué hay de cómo se coloca una escena, una toma con otra toma. Eso es el montaje, ¿no? Es muy interesante qué labor es la que hace precisamente y cuál es la intención de crear tomas después de otra para efectivamente crearnos esa catarsis, ¿no? Y que yo estaba precisamente con la historia del cine hace rato, con D.W. Griffith, ¿no? Y que él crea esto. Quien se va a especializar en esa cuestión del montaje es Sergei Mikhailovich Eisenstein. Se dice que es el maestro. Sin embargo, puedo decir, voy a escribir por acá. Sergei, déjenme ver, Sergei Mikhailovich Eisenstein, ¿no? Sergei Mikhailovich Eisenstein dicen, ¿no? En la historia del cine, quién es quien perfecciona el montaje. Y él decía, no, señores, no, yo nada más platiqué sobre el montaje e hice mi tarea. Quien hace el montaje es D.W. Griffith, ¿no? Y D.W. Griffith también admiraba a Einstein, ¿no? Así que podemos decir, pues uno y otro, ¿no? Precisamente fueron los primeros que le dieron una intención a esto, ¿no? Ya después de ellos todo el mundo aprendió. Podemos decir, ellos son quienes crean la escuela precisamente de que haya un orden en las tomas, ¿no? Y que tengan una significación precisamente en el montaje. Y puedo decir, es algo bien chistoso, porque montaje se usa más en una cuestión didáctica del cine, porque hasta entregas de premios, ¿no? A nivel alto cinematográfico, ¿no? Como los Globos de Oro, Venecia, Cannes, ¿no? Hollywood, ¿no? De alguna manera, a esa función del montaje le llaman editor. Quien crea el montaje son los editores y a quienes se premia es a los editores, nunca un montajista, ¿no? Creo que ni siquiera los españoles le llaman así, ¿no? El montajista, ¿no? Es el editor, a fin de cuentas, ¿no? Déjenme ver, profesor, ¿no? En la prepa vi una película, pues ¿cuál sería, Ricardo? Porque nada más nos dice por acá, ¿no? Dice Jared Díaz, Berserk, Jane Monstrom, ¿no? Pues de alguna manera estaría bueno que nos aclararan qué hay por ahí, ¿no? Dice Ricardo, sobre un asesino ruso y la matanza de gays en Rusia. Wow, pues vaya que sí debe haber sido como algo feo, porque vaya que esos rusos sí le echaban como cuello a todo lo que fuera diferente y no fuera mandato, ¿no? Dice Juan Carlos Bon John o dice que cuando rompamos la barrera de los subtítulos encontraremos las películas inimaginables. Pues vaya que sí, ¿no? Es a lo que me refiero, hagan ese ejercicio. Y vaya que es lo que de alguna manera por ahí yo digo también ahora que se le da como tanto énfasis al lenguaje español en los doblajes, ¿no? Véanlo también en su lenguaje original, van a ver que los sentimientos que se transmiten en el hablar es otra cosa. Los doblajes son muy buenos. ¿Quién me anda silenciando? ¿Qué pasó por ahí? A ver, Jared, ¿no? Por ahí decían algo que quería hablar, pues vaya, adelante, empieza a hablar. Bueno, ¿sí me escucha? Sí, te escuchamos, adelante. Bueno, ¿usted qué opina sobre las adaptaciones que toman de material original? Por ejemplo, cuando adaptan un libro o una serie, un cómic, o por ejemplo hablaba mi compañero Israel del cine de Akira Kurosawa, que se adaptó ahorita actualmente en un videojuego que se llama Ghost of Tsushima, y mucha gente lo criticó. O sea, ¿usted qué opina sobre las adaptaciones mal hechas o que quieren hacer la película de manga o de tal cómic, todo eso, que se adaptan mal?
Pues bueno, ahí sí que pues será como el trabajo ya de cada quien. Yo podría decir que inclusive, ¿no? Akira Kurosawa, ¿no? Que hizo sus versiones en su cultura de las obras de Shakespeare, pues vaya que las hizo muy bien. Y de alguna manera también, si a nos vamos, pues el mismo Kubrick, ¿no? Kubrick decía que no había mejor guión que el que se basaba precisamente ya en una novela, porque la historia ya estaba planteada. Ya Pues sí, tenía de hecho los hasta Kubrick, personajes. ¿Mm? hasta Kubrick cambió el final de La Naranja Mecánica y del Resplandor. Sí, pues muchísimas, ¿no? Tan solo la última que se aventó de Ice White Shot, ¿no? Entonces, él decía, ya está hecha la historia. Entonces, lo único que tengo yo que hacer es adaptar esto, ¿no? Y reducir esa historia, ¿no? Poner qué personajes son los que sí me llevarían a crear esta historia como en su esencia y hacerlo muy bien. Por supuesto, una historia, o más bien una calidad, ¿no? Es la que tenía Kubrick, una calidad es la que tenía Akira Kurosawa, y otra es pues que cualquiera empieza a hacer ciertas cosas, ¿no? Pero yo diría, si se hacen con pasión, aunque no haya presupuesto, vaya que salen muy bien, ¿no? En este momento no me acuerdo el nombre de varios directores y cortometrajes mexicanos que han hecho algo de adaptaciones, ¿no? De obras mexicanas, de obras inglesas, de obras latinoamericanas también, y vaya que han salido bien, ¿no? Recuerdo por ahí inclusive, hay alguna americana de este libro de García Márquez ¿cómo se llama? De un asesinato, ¿cómo se llama esto? Crónica de una muerte anunciada, precisamente. Y vaya que la adaptan bien, ¿no? Vaya que uno dice, híjole, es que les hubiera quedado mejor si todavía tuvieran como un poquito más de presupuesto. Pero también la cuestión es que en el Macondo de García Márquez, pues no hay lana, ¿no? Entonces tenía que verse que efectivamente eso no estaba ahí. Y a mí sí me agrada. Yo diría, es una parte bien hecha, ¿no? Yo no le pongo pero a las adaptaciones, ¿no? Y creo que también algo que hacía Kubrick muy bien con las adaptaciones es que él adaptaba no solamente la obra, sino que la llevaba al presente, ¿no? Hay otras, precisamente, no me puedo acordar ahorita, ay, no me acuerdo el nombre, la que sí es una como película de época de Kubrick, pero fuera de esa, las demás las lleva al presente. Y es algo también para aplaudírselo, porque no cualquiera, ¿no? Todo el mundo quiere hacer, vamos a ponerlo así, si quieren hacer algo de Shakespeare, todo el mundo quiere ponerse en la época medieval, ¿no? Y no salir de ahí. Y en cambio él dice, no, o sea, vamos a llevar estas historias a la actualidad, ¿no? Me baso en lo que se trata, ¿no? Pero voy a llevarlas al presente para que también se demuestre en qué momento esto sigue vigente, ¿no? Dejarlo en claro. Así que no, yo diría sí, a mí sí me gustan las adaptaciones, yo no le pongo pero, ¿no? Así que bueno, ok, bueno, pues por ahí, Yarel, déjeme ver por acá qué más están diciendo, porque vaya que, ¿qué es lo que me encanta de este grupo cuando están todos estos personajes? Porque todo el mundo participa y hace bien viva la clase, ¿no? Entonces, a ver, por acá dicen Gilberto Melo, en El Exorcista con su versión remasterizada de 10 minutos, ¿no? ¿A poco hicieron una nada más de 10 minutos del Exorcista así? ¿Qué pasaría en la película de Voladísima así? ¿O qué pasó? No, de ¿Extendida? hecho, agregaron agregaron la escena donde baja por las escaleras así como araña, y otras como que Sí, la sí, alargaron. Es como la versión actual que sacaron de Spider-Man No Way Home, que le agregaron como 11 minutos a la película, y fue lo que hicieron con El Exorcista. qué cosas, ¿no? Pues vaya que sí. Yo he visto varias de estas escenas que dicen, no la he vuelto a ver, ¿no? Porque también ya, cuando uno la ve una o dos veces, ¿no? Y que eres pequeño, dices, híjole, sí es como bien importante, ¿no? Ya después dices, híjole, te empieza a dar risa El Exorcista. Pero está buena. Voy a verla precisamente para ver qué hay de más con esos 10 minutos. Así que, a ver, estaba por acá. Eric levantó la mano, si no me equivoco, Gilberto por ahí la levantó después. Así que adelante, ¿qué hay, Eric? Bueno, profesor, pues ya que andábamos con respecto a las perspectivas de cámara, me surgió una duda. Al momento de que un personaje realiza la acción de romper la cuarta pared, ¿se le consideraría la toma como primer plano? Al actor como primer plano, pues bueno, pues habría que ver, ¿no? Porque si a esa nos vamos, si con que se le hable a la cámara, pues habrá que ver desde qué ángulo, ¿no? Se le está poniendo, porque si nos vamos a un primer plano que ahorita no he hablado precisamente del lenguaje cinematográfico, no me he ido como con cada concepto, un primer plano sería como estar aquí, ¿no? En esto.
y de alguna manera el que nos hable a la cámara, pues bien lo podría hacer como en cualquier momento. Digo, a mí me encantan justo como las películas en que hacen eso, ¿no? Sobre todo porque le agregan como un elemento más o menos como surrealista, ¿no? Y rompe precisamente con la seriedad que se está poniendo en la trama. Ya ver qué ver cuándo. A mí me gusta mucho una producción que es más, ¿cómo decirlo?, para televisión que cinematográfica, que también habla de una crítica sobre el poder en Estados Unidos, que es la de House of Cards. Y el personaje precisamente que interpreta, oh, ahorita se me fue el nombre de este actor, ¿no? Que la hace como el presidente de Estados Unidos, que hace todo un giro en su propio partido para llegar al poder y hasta quitar al presidente que está para ponerse en el poder, ¿no? Él le habla a la cámara y nos está diciendo, ¿se fijaron cómo eché a andar aquí un plan y ellos están como borreguitos obedeciéndome? Y nadie se ha dado cuenta de eso. Y van a ver todavía lo más que puedo seguir haciendo, ¿eh? Esto es apenas el principio. Entonces te rompe con toda la seriedad que está llevando este personaje, ¿no? En medio de la Casa Blanca, queriéndose robar la presidencia, y te habla a ti como si fuera una escena de comicidad, ¿no? Así que vaya que yo diría, sí, a mí sí me gustan esas cosas. Y dependerá efectivamente de qué plano es el que tengamos enfrente. Este hombre lo hace con miles de planos, ¿no? No solamente con un plano. Es un buen actor. ¿No? Así que también es un buen, ¿cómo decirlo?, una buena herramienta para romper con esas cosas y que el personaje principal se vuelva como un narrador también, ¿no? Así que sí, vaya que lo aplaudimos por ahí. Ok, Gilberto, pues a ver, platícanos, Gilberto, ¿qué hay por ahí? Cuéntanos. Bueno, buenas noches, perdón. ¿Se me Salud, escucha bien? todo por ahí. Ok. Pues mira, no es para aclarar ahí mis comentarios porque como que ya salieron de contexto. Lo del Exorcista en su versión remasterizada, mi comentario era tomando en cuenta cómo en un principio no lo metieron dentro del montaje original, precisamente porque esté pensando que las personas se iban a espantar más de la cuenta, y de hecho, pues esas escenas fueron... Si de por sí se espantaban, ¿no? Sí, fue, cualquier cosa. Y años después le metieron y pues como que le dieron un nuevo giro. Ahora, mi segundo comentario le comento que la palabra montaje, al menos para mí, suena como que alguien está engañando, como si es que todo un montaje, ¿no? Como si fuera alguien ahí tratándolos de engañar todo el tiempo. Entonces yo creo que por eso también muchas personas no utilizan la palabra montaje como palabra oficial para hablar del cine, sino se deberían utilizar las ediciones, ¿no? Sí. Y ahora, como eso lo que decía nuestro compañero Eric, me llama mucho la atención eso de la cuarta pared, porque hay muchas veces no se entiende exactamente si se rompe la cuarta pared, porque en este caso yo podría estar hablando con usted en la cámara, y no necesariamente estoy rompiendo la cuarta pared, sino simplemente alguien está hablando así, de repente cambia de escena y está hablando con alguien de frente, entonces parecería que estoy rompiendo la cuarta pared, pero no es cierto, y no necesariamente tiene que estar en primer plano, sino que puedo estar así hablando al aire. Sí. Muy interesante, ¿no? Entonces, pues, digamos que retomando un poco la idea de nuestro compañero, pues algo así le quería contestar. Pero bueno, muchas gracias. ¿De qué? A mí, sí me puedo decir, me encanta porque sí es romper, ¿no? Con lo que hay por ahí. Me encantan esas producciones que se dan como esa oportunidad. Ahora también hay que saber hacerlo, ¿no? Porque si no, pues vaya que puede ser como algo que se convierte en algo muy chusco, ¿no? Que no se note que por ahí se tiene la intención. Podrá decirlo en esas tramas que se dan la oportunidad de hacerlo, vaya que la han pensado. Y también, por supuesto, desde el punto de vista de los surrealistas. Ya veremos por ahí también qué es lo que hacen estos hombres, ¿no? También donde lo utilizaron mucho, puedo decir, fue en la nueva ola francesa, ¿no? Para romper precisamente con esos estigmas, ¿no? Algo que les chocaba a la nueva ola francesa era que el cine se estaba convirtiendo como en algo muy elitista. Entonces, para romper precisamente con la feminidad, ¿no? Y la belleza, ¿no? Saturada de los franceses, ¿no? En mujeres como Brigitte Bardot, etcétera, ¿no? Pues vamos a poner a hablarla en la cámara, ¿no? Y ahí efectivamente, ¡pim!, nadie se lo espera, ¿no? Y vaya que era un muy buen elemento. Así que adelante. Justo también en saludarlo por acá, Gilberto, de nuevo. Israel, ¿qué hay? De nuevo, por ahí levantaste la mano, así que adelante. Sí, gracias, profesor. Creo que
ver, ya se me olvidó, sobre la cuarta pared, eso, vamos a hablar sobre eso. Yo creo que ahí es importante como entender que romper la cuarta pared no necesariamente es con la cámara. O sea, una película o cualquier producto de ficción, sobre todo, puede romper la cuarta cámara sin necesidad de la cuarta pared sin que haya una cámara, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, esta película iraní, ahorita no me recuerdo el nombre, no puedo recordar, eh, pero la vi hace poco. Eh, Rompe la cuarta pared con una imagen en negro por completo y voz en off, hablándole al espectador, ¿no? Exactamente. Entonces, romper la cuarta pared, yo creo que tenemos que entender que no es un movimiento de cámara ni es algo que se vea visualmente, sino es algo psicológico, por decirlo así. La cuarta pared es en realidad desde dónde estamos nosotros viendo y cómo somos los voyeristas, ¿no? De estas vidas. Sí, que lo exigimos. A eso me refiero. Exactamente, ¿no? Entonces, en el momento en el cual la pantalla nos reconoce nuestra existencia, perdemos esa capacidad de ser voyeristas sin vernos y afectados. Lo reclamamos, ¿no? Efectivamente. Claro. No me están poniendo la escena y me están poniendo en negros, ¿qué pasó? ¿No? Estamos a disgustos, ¿no? A ver, ¿cómo que va a haber un beso y me dejan un plano abierto? Yo lo que quiero es que ese plano se cierre, ¿no? O sea, quiero ver cómo están besando esos dos, ¿no? Efectivamente, porque es el lenguaje que nos han enseñado. En teatro, ¿cómo se rompe con eso? También como en el cine, ¿no? Es pon a tu personaje a dirigirse al público. Claro. Y en teatro, vaya que es muy impactante, porque uno está acostumbrado a que en el cine la pantalla está ahí, y es como una defensa. En el teatro, cuando un personaje le habla al público y se dirige a alguien del público en específico, a una persona, es así como de, ¡ay, qué pasó, no! No estoy protegido aquí, ¿no? ¿Qué sucede, no? Claro, de hecho, mucha gente no le gusta ir al teatro por esa razón, a cierto tipo de obras, ¿no? O sea, porque ya esperan que eso pueda suceder. Y además el teatro es una relación más íntima, por decirlo así, ¿no? Cuando en el cine siempre tenemos, o en la película siempre tenemos la distancia prudente en la que no nos alcanzan las cosas, a pesar de, es como ver a través de una ventana, ¿no? De alguna forma, ¿no? Sí, por acá estoy viendo efectivamente, ¿no? Que están poniendo como los ejemplos, ¿no? Gabriela Gama dice Rivendell, ¿no? Por ahí que ponían a hablar a sus personajes, ¿no? Si al final, como Malcolm el del medio, ándenles, ¿no? Malcolm el del medio es como magistral precisamente para esas cosas, ¿no? Digo, ¿quién se iba a imaginar a este padre de familia después convertido en Heisenberg, ¿no? Entonces, sí, vaya que sí. Si no tienen ese antecedente, los que adoran a Heisenberg, pónganse a ver a Malcolm el del medio, por favor. Van a ver que qué actorazo es, ¿no? Que puede hacer el papá de Malcolm y puede hacer a Heisenberg, ¿no? She-Hulk, no he visto a She-Hulk, ahora sí que espero por ahí aventármela dentro de poco, ¿no? Lo pone por aquí Rangel. También saludos por ahí que anda por acá también, ¿no? En esta clase. Deadpool, sí, de alguna manera, ¿no? También rompen con esas cosas, ¿no? Dice por acá Juan Carlos también lo metafísico como con la película Adaptation, no me acuerdo de Adaptation, pero efectivamente, pues de alguna manera es como romper con lo habitual, ¿no? Así que de seguro por ahí va el punto. Diferentes herramientas para poderlo crear. Podrá decir en cuanto a esa cuestión metafísica, vaya que por acá vamos a tener un buen rato en el que vamos a estar trabajando precisamente con Ingmar Bergman, ¿no? Y vamos a ver una de sus mejores películas y ustedes van a tener que hacer por allá una actividad precisamente con Ingmar Bergman. Así que váyanse preparando para ese tema de lo metafísico. Estoy viendo que por ahí el reloj ya haciendo de las suyas, así que yo creo que en cualquier momento nos dice esto que ya se nos acabó la grabación y apenas empezamos con la historia del cine, ¿no? Me encanta de alguna manera con todos los personajes que tenemos en esta clase porque, insisto, que hacen muy llevadera precisamente esta hora que tenemos, ¿no? Así que les agradezco por, como siempre, estar participando tan activamente y decir sus comentarios, inclusive en el chat, ¿no? Así que sea lo que sea, por ahí está. De alguna manera, digo, voy a tratar como de aprovechar el tiempo que tenemos, no sé cuánto nos quede, porque insisto que ya esto de alguna manera se va a parar como en cualquier momento. Voy a tratar de llevarlo desde como lo tenemos en nuestro material didáctico de la unidad. Déjenme ver por acá, ya que lleguemos a eso, porque no, se me fue precisamente aquí las tomas, ¿no? Aquí están. Entonces, de alguna manera, para organizar, ¿no? D.W. Griffith, precisamente el cine, empezó a crear
los planos, ¿no? Y de alguna manera podemos decir, tenemos como el plano general. Voy a compartir pantalla, insisto que en lo que esto me lo permita también, y voy a ponerlo por aquí. Ustedes lo tienen también en lo que es el material de nuestra unidad del día de hoy, ¿no? Lo tengo por acá el plano general que dice, el plano general muestra en forma amplia el paisaje, el escenario o el mundo en su totalidad, ¿no? Y aquí vemos efectivamente, esto nos quiere decir que va a ocurrir nuestra escena en el campo, a cielo abierto, ¿no? Pero ahora un plano general no solamente va por ahí. Déjenme poner por acá, porque podemos poner, ¿no? Lo que sería, en inglés se llamaría panorámica. Panorámica. En cambio, efectivamente, tener una toma panorámica, aquí nos salen unos dientes, etcétera, pero pues no queremos eso. Déjenme ver por acá dónde está nuestra panorámica. Aquí tenemos algo, ¿no? Esto es una panorámica, se alcanzan a ver a la derecha de su pantalla, ¿no? Es esta ciudad, ¿no? Que pareciera como algo muy como Hamburgo, por ahí de esas partes nortes, ¿no? De Europa. Vean efectivamente aquí, ¿no? Tenemos toda esta toma así de amplia. Había visto unas por acá que tenían que ver con la Ciudad de México, y aquí está. Tenemos esta del Monumento a la Revolución, ¿no? Vean, nos están ubicando. Las que puse son muy como de ciudades, pero nos sirven efectivamente para decirnos que